Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del Rinconcito del Balón, nueva entrevista en el canal. Tenemos a un invitado muy especial en el día de hoy, un auténtico crack del periodismo deportivo español, un grandísimo periodista a nivel baloncestístico también, y tenemos, de verdad, para mí que es un lujo tener aquí a Mel Otero. Mel, muy buenas. ¿Qué tal, Coldo? Pensé que no estabas hablando de mí. Pues sí, estoy hablando de ti. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Bien, bien, bien. Pues bueno, aguantando lo que tenemos encima como todo el mundo, con días buenos, días peores, días mejores, pero bueno, contentos. Bien, la verdad es que afortunadamente se está pudiendo jugar al baloncesto, se están pudiendo hacer cosas y quieras que no, yo siempre digo que esto es entretenimiento puro, ¿no? El baloncesto, el deporte es entretenimiento y nos permite tener unos momentos de escape que nos vienen bien para poder seguir viviendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos metemos en materia con lo que es la entrevista. Vamos a empezar hablando sobre ti, sobre tu carrera periodística. ¿Cómo fueron tus inicios como periodista? Bueno, pues yo empecé en la cadena SER. Empecé en mi primer trabajo. Bueno, realmente mientras estudiaba hacía prácticas en el diario AS. Trabajaba recorriéndome los fines de semana, los campos de fútbol de segunda B, tercera división, llevando crónicas pequeñitas a los periódicos, llamando por teléfono para saber los resultados de los partidos de regional. Bueno, un Ujú. poco pues, como yo creo como todo el mundo en esta profesión, ¿no? Después me surgió la oportunidad de irme a León, a Radio León, a la cadena SER. Olga y Enrique me dieron la oportunidad de empezar y empezar además en lo mío, porque fue debutar y empezar ya a hacer carrusel deportivo con el entonces el Osúa León. Uno ya diría que peino canas, pero no peino nada, como veis, ya no peino nada. Entonces, bueno, estuvimos ahí enganchados a la cadena Ser en León, 8 años maravillosos con el Osúa León, con los mejores años en la CB del equipo leonés. Después, de ahí pasé a la cadena Ser en Galicia y estuve 2 años un poco fuera del deporte, haciendo política, Ujú. haciendo otras cosas. Después ya me llamaron de Madrid, estuve 4 años en Localia, haciendo ya otra vez deportes, y de ahí pasamos a la sexta. Y en la sexta, bueno, llegamos en el mejor momento, ¿no? Llegamos en 2006, pillamos los años de oro de la generación de oro de nuestro baloncesto, ¿no? Sí, sí. Y Eh, ahora, bueno, ahora estamos en Dazón también, haciendo ahí, pasando el rato un poquito. Antes de ir con todo lo que estás haciendo actualmente, ¿por qué decidiste ser periodista deportivo? Bueno, dice mi madre que desde pequeño quería serlo, ¿no? O sea, dice mi madre que yo era muy pequeño, que era un tapón pequeñajo y que decía, yo quiero salir en la tele, yo quiero ser periodista. Y también yo he jugado al baloncesto desde muy pequeño, desde que tenía 9 años, ¿no? Ujú. Yo estudié en un colegio en Barcelona que vivía mucho el baloncesto, que se llama Santiago Apóstol, y allí tuve la suerte de, por generación, ¿no? Yo jugué, mi equipo estaba Edu Piñero, que después llegó a la CB, y Ujú. de mi generación, y yo jugaba contra ellos cuando estábamos todos en el colegio, contra el actual presidente de la Peña, Juanan Morales, contra Carla Ruf, Ujú. estos jugadores todos de esa generación, todos los que nacimos 69-70, Xavi Fernández, pues que bueno, que jugábamos juntos. Y bueno, y hubo un momento en el que el baloncesto ya no daba para más, tenía claro que quería ser periodista, y bueno, y tuve la suerte de poder hacerlo, porque esto también mucho suerte, hay mucha gente que no tiene la suerte, ¿no? De quiere ser, no puede y la vida te lleva por otros lados. Ujú. ¿Por qué baloncesto? ¿Por qué baloncesto y no fútbol? No, que al final, bueno, el baloncesto es verdad que es un deporte, pues bueno, bastante habitual en los medios españoles, pero todos sabemos que lo que manda en los medios europeos y españoles es el fútbol, es el deporte rey. ¿Pero por qué baloncesto? Bueno, yo he de decir que, bueno, estaba en un colegio en el que el deporte rey era el baloncesto, ¿no? Eso ayuda mucho. En Ujú. Santiago Apóstol, en Barcelona, el deporte rey era el baloncesto, había un equipo de baloncesto. Después mi padre tampoco ha sido muy futbolero, siempre han sido más polideportivos, más de baloncesto, de balonmano, de voleibol, de otros deportes, ¿no? Y bueno, yo siempre he tirado por ahí, yo siempre digo que esto no se debe decir en público, pero no, yo lo suelo decir, que yo toda la vida he leído los periódicos deportivos al revés, de atrás para adelante, ¿no? Porque siempre, si me tenía que quedar algo sin leer, prefiero que me quedaran las primeras hojas que las últimas, ¿no? Porque el polideportivo era realmente lo que a mí me gustaba. Ya, ya. Pasamos ya a tu actualidad. Actualmente estás en la sexta. ¿Cuál es tu función en la sexta? Bueno, en la sexta soy el director adjunto de deportes, me encargo un poco de coordinar todo lo que hacemos en la sexta, ¿no? Ahora hacemos menos cosas que antes. Antes Ujú. hacíamos todos los mundiales, hacíamos el fútbol, hacíamos la Fórmula 1, llegamos a tener la liga de fútbol, teníamos el tenis, teníamos un montón de cosas. Ahora hacemos menos cosas, tenemos los programas deportivos diarios, básicamente, pues jugones y los programas del fin de semana. Y bueno, un poco coordinar todo eso, una pequeña redacción de deportes que tenemos, pues ver las cosas que se pueden hacer. Ujú. También eres profesor en Villanueva Masters PD. Sí, Profesor, ahí me ¿en llamaron qué? del Máster de Granada
para intentar enseñar un poco lo poco que sé, ¿no? Pues mostrar un poco lo que hago para los alumnos que les interesa, ¿no? Y bueno, damos clases de narración deportiva, de todo menos fútbol, se llama mi asignatura, o sea, ya lo digo todo. El fútbol lo da José Antonio Luque y yo doy todo lo demás, ¿no? Ujú. Baloncesto, Fórmula 1, atletismo. Intentamos un poco combinar todo, ¿no? Sobre todo poner a los chavales en una primera vez, ¿no? Para que si tienen que hacerlo alguna vez sepan un poco ya lo que es el estrés de hacer estas cosas. Ajá. Narrador y comentarista en DAZN, que es, pues muchísima gente ahora mismo te conoce por eso. ¿Cómo te surgió esa oportunidad? Bueno, pues me llamó Héctor Fernández y Piti Hurtado cuando al principio de Dazón empezó. Un poco, a mí todo esto me surgió un poco por mi vinculación con Málaga, ¿no? Yo paso temporadas en Málaga, tengo buenos amigos en Málaga, Ujú. escribo una columna de opinión semanal en Málaga hablando de Unicaja. Y bueno, ellos querían un periodista que narrara los partidos del Unicaja y pensaron en mí. Bueno, que tenía ya experiencia en haber hecho la selección y muchas retransmisiones de radio. Y bueno, la verdad es que empecé así y bueno, poco a poco pues vas haciendo más cosas, vas haciendo otros equipos, vas haciendo Euroliga, vas haciendo BCL, al final pues te encuentras haciendo un poco todo, ¿no? La verdad es que ellos me llamaron y yo encantado. La verdad es que trabajar en Dazón como en la Sexta es como ser Mickey Mouse y estar en Disneylandia. La verdad es que se pasa muy bien en los dos sitios. Em, ¿Cómo? Porque si no me equivoco, estás en DAZN como comentarista y como narrador. Has hecho partidos en las dos facetas. ¿En cuál te sientes más a gusto? Bueno, yo me encuentro a gusto en las dos. Cada una tiene su historia, ¿no? Por ejemplo, ser el narrador es mucho más estresante. Al final es mucha Ujú. más responsabilidad. Tú llegas ahí, si tú te callas, no hay retransmisión, ¿no? Cuando vas de comentarista vas un poco más relajado, ¿no? Al final, pues bueno, tienes que contar otras cosas, es contar un poco anécdotas de los jugadores, ver un poco las cosas que pasar, contar un poco lo que estás viendo. Yo particularmente me siento bastante cómodo en las dos. Sí es cierto que a mí me proponen hacer de comentarista porque yo era un narrador también un poco comentarista, ¿no? Contando estas cosas de los jugadores. Y la verdad es que está bien, la verdad es que no me puedo quejar de ninguna de las dos. Ujú. Lo que has comentado también que eres redactor en La Opinión Deportes y luego también redactor en cuartos en un programa de Onda Cero. ¿De qué va ese programa? Bueno, Cuatro Cuartos es un podcast de baloncesto que hace David Camps, ¿vale? Para Onda Cero, se cuelga en la página web en ondacero.es. Ujú. Y bueno, es el típico podcast de baloncesto semanal en el que se analiza la actualidad. Es un poco distinto porque es un podcast sin tertulia, lo cual es bastante raro, ¿no? Suele tener una entrevista al principio, en el primer cuarto. Después, en el segundo cuarto, hablan Pepe Catalina y José Luis Llorente de aspectos relacionados con el baloncesto. Está José Manuel Beirán, el padre de Javi Beirán, Sí, sí. medalla de plata en los Juegos Olímpicos, que es psicólogo, hablando de psicología del deporte. Después entro yo hablando un poco de historias de jugadores, ¿no? De historias, pues, poco conocidas o muy conocidas, pero historias cuando menos curiosas, ¿no? Y bueno, entra también Ana Montañana para hablar de la Liga Femenina, y después viene Pereiro y Edu Echel para poner ahí la gota final, pues con historias de superación y con la NBA, ¿no? Es un podcast semanal y bueno, yo creo que la verdad es que está muy bien, os animo a todos a que lo veáis. Y el tema de la opinión simplemente no es redacción, es simplemente escribir un artículo de opinión que es la contraportada de los jueves, ¿no? En Ajá. el periódico, hablando un poco pues, de la actualidad de Unicaja, la actualidad de la liga y esas cosas que pasan. Ujú. Pasamos ya al baloncesto, que esto nos Vale. gusta mucho. Ayer se acabó, finalizó la Copa CB con el Barça como campeón. ¿Qué tal has visto la Copa CB en general? Pues bueno, como siempre, con luces y sombras, ¿no? O sea, al principio yo esperaba, es cierto que estamos viendo un baloncesto distinto en la época de la pandemia, no estamos viendo un baloncesto tan espectacular como antes, ¿no? Evidentemente la pandemia pesa a todos. Yo digo siempre que el baloncesto es un juego muy mental, porque mientras a un jugador de fútbol se le pide que meta una pelota en una bañera, a un jugador Ujú. de baloncesto se le pide que meta una pelota en un sitio donde solo cogen dos. Y eso es muy complicado. Después, físicamente tampoco se puede entrenar igual, con lo cual, evidentemente, el nivel de juego es más bajo, ¿no? Pero es en general, todos los equipos, mires por donde mires. Entonces, eso también repercute un poco en el espectáculo. Después, la Copa, yo creo que ha tenido grandes momentos. Un cuarto de final maravilloso entre Unicaja y el Barcelona. Para mí, el mejor partido de la Copa, ¿no? Y una final donde el Barcelona se ha mostrado inexpugnable. O sea, un Barcelona que yo creo que mereció perder contra Unicaja y que tuvo una ayuda por la que no perdió contra Unicaja. Creo Ujú. que sufrió ante Baskonia, pero ante el Real Madrid fue sobrado. Es el mejor equipo que el dinero puede comprar. O sea, libra por libra,
es el mejor equipo de Europa, eso no es discutible. Y si por encima del frente te encuentras un equipo que está mermado como el Real Madrid, pues la verdad es que era lo lógico que pasara. Quizá no con la contundencia con la que pasó. Los hombres de Pablo Lasso yo creo que tardaron en meterse en el partido. Si hubiesen jugado el primer cuarto, primer comienzo del segundo cuarto como jugaron el resto del partido, probablemente la diferencia no hubiera sido tanta, pero el Barcelona ha sido superior y yo creo que salvo la anécdota esta de los cuartos de final o como le queramos llamar, pues que es el justo campeón, ha sido el mejor equipo. De eso quería hablar, no solo del Barça, es verdad que tanto Unicaja parece que tiene motivos para quejarse, es evidente que las imágenes están ahí y la falta existe y pues Abromaitis tendría que por lo menos haber tenido esa opción de poder haber ganado el partido para Unicaja, pero la afición de Baskonia, por ejemplo, también se queja del arbitraje contra el Barça, faltitas que al final te van mirando poco a poco, etcétera. ¿Crees que los árbitros han hecho aposta estas historias para que al final sea como siempre o como casi siempre, como todos esperábamos, la final Barça-Real Madrid? Vamos a ver, si yo creyera eso, me daría de baja de este deporte, ¿vale? Esto va por delante. Yo sí creo que, y estoy un poco contigo, en las quejas de la afición de Málaga, van por la última jugada, pero van un poco también por lo de las quejas del Baskonia. Es decir, se empieza el último cuarto con dos técnicas por flopping a Unicaja, que son claras faltas de ataque, Hombre. claras faltas de ataque. Se mete a Unicaja en 4 faltas, es decir, se pone al Barça con Mirotis, al que le pitan un tiro libre cuando se le respira cerca, con el bonus a 8-20 para el final del partido. Y cuando hay un flopping del Barcelona, el de Higgins o Brizuela, se le pita técnica a Brizuela, ¿no? Eso es un poco la queja de la afición de Unicaja, ¿no? Más allá de la jugada que todos hemos visto, que evidentemente son cosas que pasan. Yo, evidentemente, sobre esto siempre digo lo mismo, que yo creo que es muy humano. Yo no creo que los árbitros, nadie quiere hacerlo mal en su trabajo, ¿vale? Cuando tienes un trabajo tan expuesto como el de los árbitros, o como el mío, o como el tuyo, como al estar aquí, pues no nos gusta que nadie se meta con nosotros. Pero claro, si fallas contra el Barça o contra el Madrid, en eso de los últimos años, los últimos 4 años de Copa del Rey ha sido a favor del Barça, digamos que te insultan o te hacen la vida más difícil que si fallas contra el Baskonia o contra el Unicaja. Entonces, al final, instintivamente, pues yo creo que eso condiciona, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, hablabas antes de mi falta de profesor, le digo que yo soy objetivamente subjetivo, porque todos tenemos nuestra vivencia y todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos nuestras sensaciones. Pero ver las cosas igual, aunque quieras, por muy objetivo que quieras serlo, ya no ver las cosas igual. Pues ¿por qué? Porque en el gris siempre vas a ver un poco blaugrana del Baskonia. ¿Eso te hace peor periodista? ¿Te hace peor persona? No, te hace persona, porque no eres un objeto para ser objetivo, eres un sujeto, el sujeto es subjetivo. Entonces yo aquí diferencio siempre entre la mala fe y el error, ¿vale? Me dices, ¿hay errores? Te digo, sí, muchos. Me dices, ¿son los hábitos españoles buenos? Digo, no son tan buenos como se creen. Y desde luego no son los mejores de Europa, como afirman muchas veces. Me dice, ¿lo hacen queriendo? No lo creo. Me dice, ellos les dicen, vamos, que se lo dicen estoy seguro que no. Yo estoy seguro que la CB no les dicen queremos. Yo supongo que tampoco. Yo eso no lo creo. Que se equivocan adrede, tampoco lo creo. Que al final con de los equipos grandes los árbitros tienen más roce porque les pitan más partidos, pues porque van a un campeonato y tal, y que a la hora de pitar eres más benévolo con un jugador con el que tienes más trato que con uno que no conoces, pues seguramente también. Pero eso es el ser humano. Yo estoy de acuerdo contigo, pero deja que pensar, ¿no? Que en ese partido contra Unicaja, Barça-Unicaja de cuartos de final, todas las decisiones vayan en contra de los de Málaga. Es ciertamente sorprendente. Estoy de acuerdo contigo en que seguramente no lo hayan hecho aposta, pero entiendo a la gente que dice, huele un poco raro aquí. Vamos a ver, es que estamos en este deporte que es fantástico y que sobrevive a todo, ¿no? Yo lo más raro que he visto en mi vida fue lo del instant replay de hace 2 años, en el Wizzing Center también. Entonces dices, ¿cómo puede pasar esto? Es decir, ¿cómo puede haber 10.000 personas en la grada celebrando, ¿vale? Celebrando que han ganado la Copa, claramente van al instant replay y convierten una canasta en un tapón. O sea, al final, no un tapón en una personal, bueno, una cosa rarísima. Sí, vamos, sí. ¿no? Entonces, al final dices, vamos, ¿qué pasa? Que tú después también empiezas a hablar con gente, ¿no?
Y nosotros en torno a ese hablamos con mucha gente y me decía un psicólogo, por ejemplo, un psicólogo que trabaja con árbitros, y me decía que a veces falta preparación en estirar instant replay, que los árbitros están muy solos, ¿no? Entonces, que pitan algo, tienen al público muy encima y que van al instant replay no buscando la verdad, sino buscando una justificación para su decisión, para no tener que cambiarla. Ujú. Y él me decía, por ejemplo, por eso tenían 14 repeticiones disponibles y cuando las dos primeras vieron que les daban la razón, Ya no por un quisieron mirar efecto más. óptico, no fueron más allá. ¿Vale? Pues ¿por qué? Pues porque al final estamos hablando de mucha tensión, estamos hablando de mucha responsabilidad, mucha gente encima tuya y al final, lo que te decía antes, somos humanos. Entonces, en cuanto ves la salida del túnel, dices, uy, me voy por aquí, que igual me cierran la puerta y me quedo dentro, ¿sabes? Entonces, es un poco eso. Yo sigo diciendo lo mismo. Yo creo que no son tan buenos como se creen. Creo que los árbitros deberían trabajar más. Creo que los árbitros deberían pasar pruebas físicas más exigentes. Creo que los árbitros deberían trabajar más con instant replay, deberían ver más instant replay, deberían estar más en situaciones de tensión como estas, más trabajadas, Ujú. pero no creo que salgan al campo diciendo hoy va a ganar el Barça porque pito yo, hoy va a ganar el Madrid porque pito yo, o estoy llevado a un campeonato de Euskadi, hoy va a ganar el Baskonia porque lo digo yo, llevado a una Copa Andalucía, hoy va a ganar el Unicaja porque lo digo yo. Yo en eso no creo. Ujú. Dejamos ya la Copa de lado y los arbitrajes también. Nos centramos en la Euroliga. La Euroliga que tú comentas y que narras en DAZN. Me gustaría saber qué tal ves a los cuatro equipos españoles que la están jugando, tanto a Barça, que ahora parece que está en el mejor momento de la temporada, como a Madrid, que parece que está en un pequeñito bache igual que Valencia, y a Baskonia, que a pesar de la eliminación en semifinales de la Copa, parece que puede luchar por lo menos hasta el final por ese top 8, ¿no? Sí, bueno, pues yo veo, vamos a ver, yo creo que veo un poco lo que vemos todos, ¿no? O sea, vemos que Madrid y Barcelona van a estar ahí entre los cuatro primeros. Es una Euroliga mucho más igualada de lo que parece. Hace un rato lo estaba mirando y, claro, es muy difícil medir porque unos equipos han jugado 23 partidos, otros han jugado 26, me parece, no, o algo así, vamos, estamos en esos números, Ujú. ¿no? Pero desde el Barcelona, que es líder, el Barcelona ha perdido ya 7 partidos de 24. Eso es una barbaridad. Pero es que el Zalgiris, que es noveno, está fuera, ha perdido solo 10. O sea, Ya. estamos entre el primero y el noveno, hay 3 derrotas. Entonces, yo creo que es una cosa que está muy igualado todo, ¿no? Todo puede pasar. Yo creo que el Barcelona va a estar entre los cuatro primeros. Creo que Ujú. el Madrid va a estar también. Creo que el Baskonia y el Valencia van a luchar hasta el final. Y aquí empiezo a tener dudas, ¿vale? Yo creo que el Baskonia es un gran equipo, pero tiene una plantilla muy corta para luchar en Euroliga y ACB. Y el entrenador que tiene les exige luchar por todo, no hace prisioneros. Es la maravilla de Dusko, ¿no? Así Así es, así es. es el rey de la exprimidora, como digo yo, El ¿no? sargento. El sargento, pero claro, pero es que está jugando con 7 jugadores y medio. Ujú. Es que el Baskonia está jugando con 7 jugadores y medio, cuando el Barcelona está jugando con 14, el Madrid está jugando con 12, el Chesca está jugando con otros 12, el Zenit está jugando con 14, está jugando con casi la mitad de los jugadores. Entonces, ¿eso te da para luchar? Sí. ¿Te da para cumplir objetivos y para meterte? Pues a lo mejor no, a lo mejor el objetivo del Baskonia es luchar. Si el Baskonia tuviera 2 jugadores más, esto con todos mis respetos a la chavalada, como dice Rafa Muntión, ¿no? Pero la chavalada está muy bien y son jugadores de gran calidad, pero no son jugadores para decir partidos de Euroliga. Y el Baskonia tiene 7 jugadores más lo que quiera apostar por Fall en un partido. Entonces, si de repente Rocas, o si de repente Peters, o si de repente, bueno, Polonar está siempre bien, o si de repente Pi tiene el día raro, pues te encuentras con muy pocos jugadores, porque tiene 7. Y el Valencia, que yo creo que tiene una plantilla mucho más larga y mucho más completa, es cierto que entre que ha tenido lesiones y que Williams no acaba de arrancar como el jugador que parecía que iba a ser, pues está ahí también luchando y yo creo que como se descuide se le puede escapar el toro. Ujú. Eh, voy a voy a decirte una cosita, por lo menos preguntártela a ver si te mojas. A ver si pico, ¿no? ¿Campeón de la Euroliga este año? Pues no sabría decirte. Es complicado, es muy complicado. Yo creo que, vamos a ver, es que al final esto es muy complicado. Tú ahora, por ejemplo, ves a Efes Pilsen, ¿no? Y a Efes, y dices, Efes, jo, Efes el año pasado iba a ganar la Euroliga. Sí, sí.
no tiene peor equipo que el año pasado. Es que la pandemia afecta mucho. Ahora mismo la pandemia condiciona mucho las cosas. Tú ves jugar al Zenit de San Petersburgo de Xavi Pascual y evidentemente no es para tomar palomitas mientras lo ves, pero ganan. Es que ganan. Sí, sí. Es que son muy buenos. A mí me dices, ¿cuál es el mejor equipo de la Euroliga? Ya te lo he dicho antes. El mejor equipo de la Euroliga, libra por libra, es el Barça. ¿Vale? Yo creo que en eso no hay Sí, lugar a sí. duda. Es un equipo hecho, yo digo, con poco mérito y mucho dinero. Es decir, es ir a ver al Chesca y decir, a ver, ¿cuál es tu mejor jugador? Corey Higgins, ¿cuánto vale? 3.000, como esto, ¿no? Patapum. Es ir a Estados Unidos y decir a Nikola Mirotic, a ver, ¿te quieres venir? ¿Cuánto quieres ganar? Tanto, como estos, pum, pum. Pero son los mejores. 1-1 es el mejor equipo. A partir de ahí, si el Madrid está completo, cuidado, el corazón del Real Madrid lo hemos visto en esta Copa. Sí, O sí. sea, Pablo Lasso con 3 y el de la escoba ha montado un lío descomunal. Si el Baskonia llega a una Final Four, es que claro, es que esto todo está. El Baskonia con Dusko, la exigencia de la exprimidora es muy dura en temporada, pero en un torneo corto, como demostró en la fase final de la Copa de la Liga excepcional en Valencia, es un equipo demoledor, puede ser demoledor. Entonces, es muy complicado. Esto, mira, yo te voy a dar mis 4 favoritos para la Final Four, ¿te parece? Venga, perfecto. Vale, yo creo que van a ser el Barça, el Madrid. Ahora aquí empieza lo complicado. Ahora aquí empieza lo complicado. Porque hay un equipo que todo el mundo cree mucho en él y yo creo menos, que es el Armani Milán, porque yo creo que estos equipos hechos por talonario el primer año nunca ganan, y le pasó al Barça Ujú. el año pasado. Sí, sí. Entonces yo te voy a dar al Fenerbahce y al Zenit. Me mojo, ¿eh? ¿Eh? Y me sorprende que es fuera CSK. Dejo fuera el CSK, sí. No, hombre, la lesión de Milutinov es muy importante. Ujú. Tiene problemas con Mike James. Al final están fichando ahora para salir adelante, pero están fichando a jugadores de roster. O sea, ahora mismo Hombre, están en un parcial. Michael Eric. Claro, Michael Eric y Ife Lumber son Sí, jugadores buenos, pero bueno, Eric la habéis tenido en Baskonia, es un sí. especialista, no es Milutinov. Pero claro, es que todo esto cambia mucho, porque ya, yo te estaba hablando bien del EFIS, te lo he dejado fuera, claro, al final, porque, claro, al final, de repente, Dios no lo quiera, ¿no? Pero le pasa al Barça lo que le ha pasado al Zenit, que de repente, o al Kinky. El Kinky es una de las mejores plantillas que hay en la Euroliga. Joder, que sí. Empezaron desguazados los pobres con el coronavirus, les obligaron a jugar con los juveniles en una decisión para mí tremendamente injusta, Ujú. porque los equipos que se aplazaron, los partidos que no se jugaron por COVID, después se volvieron a jugar y los suyos no, y fue con el pie torcido, y tú coges la plantilla del Kinky, y en la plantilla del Kinky hay 5 jugadores que le valen al Baskonia y 5 jugadores que le valen al Valencia. Sí, sí, sin ninguna duda. Y alguno que le vale al Madrid. Lo del Barça, meter en el Barça es más complicado. Pero te quiero decir, entonces dices, es muy complicado. Pero bueno, esos son mis 4 favoritos. Sí, venga, va, me la juego. Perfecto. Tomamos nota, ¿eh? Vale, vale. Cambiando ya de tema, nos centramos otra vez en el periodismo. ¿Crees que las redes sociales son el medio idóneo para hacer periodismo o prefieres el tradicional en televisión, radio y prensa escrita? Vamos a ver. Yo creo que yo no soy muy de extremos, ¿vale? Entonces, yo creo que las redes sociales son un gran instrumento. Pero como la energía nuclear tiene grandes aplicaciones para hacer rayos X, curar la salud, mejorar la vida, y tiene muy malas aplicaciones como para hacer una bomba atómica y destruir Hiroshima y Nagasaki. Es decir, las redes sociales son muy buenas porque es un punto de referencia de información inmediata, ¿vale? Tiene otro punto muy bueno, que es que permite a gente que no tiene acceso al mercado de trabajo por mala suerte, pues porque la cosa está muy mal, le permite hacer cosas y enseñarse para que otra gente la pueda ver y permite a mucha gente tener oportunidades que si no, no tendría, Ujú. ¿vale? Es decir, un poco el fenómeno Twitch, por ejemplo. Yo no creo que Twitch ofrezca más que una tele, ¿vale? Porque al final tú vas a Twitch, pones Twitch y tienes que ver lo que te ponen. Es decir, puedes elegir, pero es como si vas ahora mismo a la página web de A3 Player. También tienes ahí toda la información de A3 Player y puedes elegir. Pero puedes elegir entre lo que hay. No puedes hacer un pedido a la demanda, decir, ahora quiero, no, es que son las 8, no está Ibai, pero quiero que salga Ibai ahora. No, eso no lo puedes hacer. Pero permite a mucha gente enseñar lo que hace. Entonces, yo creo que eso es bueno. Creo que eso es muy bueno. Creo que los medios, entre comillas, tradicionales están un poco encorsetados por el formato. Y, evidentemente, en Twitter hay gente que todos tenemos como referencia que hace cosas muy buenas.
¿Cuál es el problema para mí de Twitter? El anonimato. Es decir, en Twitter habría que estar con nombres y apellidos. ¿Por Ya. qué? Yo estoy con nombres y apellidos allí, con mi jeto y con mi nombre, ¿vale? Y tal. Pero es que hay mucha gente que se esconde detrás del anonimato para echar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, eso es lo que yo creo que ensucia. Y yo creo que Twitter está perdiendo una oportunidad de salvar una herramienta que puede ser muy útil, que le podría dar mucho dinero, y que están dejando que haya mucho hater, mucho huevo, mucho por ahí, que le van a arruinar el negocio. ¿Qué opinas de que Marc Gasol o Marcos Llorente, entre otros, prefieran entrevistarse con streamers como Ibai Llanos antes que con un medio de comunicación oficial? A mí me parece fenomenal. Yo en esto me parece fenomenal. Yo no, vamos a ver, yo cuando empezaba hacía cosas muy raras también para los periodistas veteranos que había. Y al final las generaciones tienen que ir ampliando esto. Es decir, y a mí me parece muy bien. O sea, al final lo que tenemos que pensar, entre comillas, los periodistas tradicionales, es ¿por qué Marc Gasol no quiere venir a nuestra casa? Y sí va a la de Ibai Llanos. Yo para mí la pregunta es inversa, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal para que Marc Gasol deje de venir a nuestra casa? Y no es mi caso, yo siempre he llamado a Marc, me ha atendido amablemente, es un tío Sí, sí. encantador también. También es cierto que lo conozco desde hace un montón de años y siempre tiene una relación con él. Pero oye, a mí, es decir, esto también es muy humano. O sea, si al final tú vas a donde te dan más cariño. Si es que esto al final es así. Es así. Y ahora mismo todos quieren ir, todos van a junto a Ibai, ¿vale? Pero es una relación, eso es como todo. Al principio todo es amor, todo es maravilloso. Cuando empiezas con tu novia, dices, claro, qué maravilla, eso es todo. Después vas cumpliendo años, te vas conociendo, vas contando cosas que no, que a lo mejor creen que no deberías contar. Y eso hace que la relación se deteriore. También es cierto que la gran ventaja que tiene Ibai es que Ibai no cuenta noticias. Eso hace también que sea más amable para ir todo el mundo ir allí, ¿no? Al final vas a pasar un buen rato Sí, sí. y ya está. Ibai no tiene que decirles si juegan bien o juegan mal. No tiene que ponerles una nota que a lo mejor les supone dinero en su contrato. No tiene que hacer ciertas cosas que los periodistas convencionales tenemos que hacer. Pero a mí me parece fenomenal. Yo ya te digo, yo para mí la pregunta es la otra, es la inversa. Es decir, ¿por qué han dejado de venir aquí y van allí? Esa sería mi pregunta. Una rodita de preguntas rápidas. ¿Veteranía y experiencia o sangre fresca con ganas pero inexperto? Depende para qué. Depende para qué. En la vida en general. Hombre, yo siempre soy a favor de la juventud inexperta. Siempre me parece que hay que ser atrevido en la vida. ¿Euroliga o NBA? Euroliga, Euroliga. ¿Por qué? El baloncesto que a mí me gusta es el de la Euroliga. Yo creo que la NBA hubo una época en la que era un gran baloncesto, pero creo que ahora es un poco. Primero, los primeros partidos son infumables, ¿vale? Todo, hasta que no llegamos al parón del All-Star, es todo muy raro. Y después es un baloncesto muy poco elaborado. Es un 1-por-1, un 2-por-2, es un métela para abajo que yo no llego. Y a mí me parece que muchas veces tiene tanto de atletismo como de baloncesto, ¿no? Y de hecho los jugadores que van de Europa bien formados la rompen porque tienen un bagaje deportivo. Mira el caso de Luka Doncic, por ejemplo, ¿no? Tiene un bagaje deportivo técnico que es brutal. El otro día escuchaba a Damon Green diciendo, la gente se metió con Luka Doncic cuando llegó porque decía que era más fácil anotar en la NBA que en la Euroliga. Y él está demostrando que es verdad. Y es que es así. O Kobe Bryant decía, los jugadores en Europa se forman mucho mejor que en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque ahora no hay formación. Se ha perdido esos 4 años en la liga universitaria y se ha ido a un espectáculo del highlight, del mate más grande, de saltar por encima, de tal. Y al final el baloncesto se juega 5 contra 5, no 2 contra 2. ¿Periodistas que has tenido tú como referentes? Bueno, yo siempre lo cuento. Yo, mi primer periodista como referente cuando era un enano era Héctor Quiroga. Era el narrador que había de baloncesto, en la la final de Los Ángeles 84. Y ese fue mi primer gran referente en el periodismo, porque hacía un poco lo que yo quería, lo que a mí me gustaba hacer, ¿no? Que era narrar baloncesto, narrar baloncesto, ¿no? Y después yo, por ejemplo, yo he admirado mucho a Iñaki Gabilondo, por ejemplo, no solo de periodista deportivo. Admiro mucho a Antonio García Ferreras ahora mismo, por ejemplo, me parece un gran periodista. Y bueno, y son así. Yo también, periodistas a veces
locales a los que no se les da mucho mérito, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el Lugo Arcadio Silvosa, por ejemplo, no te voy a hablar de Rafa Montión, una persona a la que yo admiro mucho y cuando yo empezaba en la radio, él ya llevaba, no muchos años, pero llevaba unos años. Yo cada vez que iba a Vitoria con el Osúa León, me trataba fantásticamente bien, bien. O sea, hay muchos periodistas locales que trabajan en pequeños mercados de los que yo intento aprender siempre, porque al final ahí hay muy buenos periodistas también y no solo son grandes periodistas los que salen a nivel nacional. Uh-huh. ¿Qué te gustaría hacer en el mundo del periodismo deportivo que todavía no hayas hecho? Puf, a nivel narrador, narrar la final de los Juegos Olímpicos. Ajá, joder. Eso no lo he hecho todavía, ¿ves? Narro la final de un europeo, narro la final de un mundial, he narrado Euroliga, he narrado todo. No narro todavía la final de los Juegos Olímpicos. Y después ya como reto, pues no sé, más que hacer algo que no haya hecho todavía, sí me gustaría volver a hacer lo que hacíamos entre 2006 y 2011, que nos lo pasábamos genial, que era tener los derechos de la selección española de baloncesto y poder hacer cosas con ellos, ¿no? Estaba Andrés Montes, también era un factor diferencial, ¿no? Andrés Sí, sí. Montes, el mejor narrador de la historia de este país, sin duda, de baloncesto, un tío espectacular. Y poder hacer eso, poder sentarte a crear, a hacer cosas, a decir, tengo una hora antes del partido y una hora después, tengo que hacer 4 partidos en un día. Volver a sentir otra vez esa adrenalina, ¿no? De hacer todo eso. Uh-huh. Y ya para terminar, ¿qué me recomiendas para seguir creciendo como periodista deportivo? Hacer cosas. Eso es fácil, hacer cosas, ¿no? Yo te lo decía antes que ahora, gracias a Twitter, a Twitch, a YouTube, los jóvenes tenéis una cosa que nosotros no teníamos, que es la posibilidad de hacer cosas y de enseñaros, y de probar, y de probar con un videoblog, y de probar a hacer artículos, y de probar a hacer pequeños vídeos, ¿no? Ahí tiene, por ejemplo, Sergio Vegas, que creo que ha pasado por aquí también, ¿no? Sí, sí, sí. Con su blog, haciendo cosas. Todo eso te da una visibilidad que te permite llegar. O sea, mira, hablábamos antes de Ibai Llanos, ¿no? Uh-huh. Ibai Llanos se le conoce porque narró una partida de Tetris. Es el gran bombazo, el primer gran bombazo de Ibai Llanos. Entonces, es hacer cosas, probar, hacer cosas, enseñarte, salir a la red y ver. Y al final, yo te lo digo como a mí me ha tocado hacer eso, ¿no? Como persona responsable de operativos de equipos, hay un momento en el que tienes que contratar gente. Y cuando tienes que hacer cosas, pues vas mirando lo que hay y miras en todos los lados. Y buscas gente por todos los lados. Y si no haces cosas, no te van a ver. Si haces cosas, aunque tú creas que no, todo se va a ver. Y Uh-huh. esa es tu tarjeta de presentación. En mi época era mandar un papel que ponía CV arriba, currículum vitae, que muchas veces no tenía ni foto. Y nada, llegabas allí y te decían, ¿tú qué haces? Y tú decías, uff, que tengo un montón de ilusión, ya ves, es la bomba. Pero no tenías herramientas para hacer nada. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, el señor Google no existía. O sea, algo tan fácil como eso, ¿no? O sea, Sí, sí. y aquí te voy a contar una anécdota de viejuno, ¿no? Yo a veces en el máster me dicen, cuando hablamos de buscar información, me dicen, bueno, ¿y eso dónde lo encuentro? Y digo, tenéis una suerte descomunal. Tú pones un nombre en Google y te sale toda su carrera deportiva, toda. Yo, cuando empezábamos, cuando ibas al extranjero, a lo mejor ibas a Francia o a Portugal, que es lo que tienes más cerca y tal, ibas, y claro, en cada país había una revista de baloncesto que era la revista, pues, estrella, ¿no? Pues aquí estaba Nuevo Básquet, Básquet 16, empezaba Gigantes del Básquet, toda esa revista. Y en Francia, por ejemplo, recuerdo que era Super Básquet. Entonces llegabas al kiosco y le decías al paisano, s'il vous plaît, ¿me da el Super Básquet? Y te lo daba, ¿no? Y tú le decías, ¿tiene ejemplares atrasados? Y el tío te miraba así diciendo, joder, estos españoles que raros son, me compran las revistas viejas. Pero es que esa era la información que teníamos. Comprabas a lo mejor 2 o 3 revistas viejas y ahí te venían entrevistas, te venían estadísticas, te venían cosas y a partir de ahí tenías que recopilar. O sea, al final, yo recuerdo que uno de los primeros trabajos que hice sobre un periodista fue sobre Martín Tello, que era el jefe de baloncesto en el diario AS. Le Uh-huh. fui a entrevistar a su casa y me dijo, Mel, mira, la información es poder. Y de repente tenía un armario detrás suya parecido a este, pero con puertas. Y me dice, mira, y abrió las 2 puertas y lo tenía lleno de revistas de baloncesto viejas. Claro, eso ahora dices, te ríes, porque ahora, claro, tienes un pendrive, no te hace falta ni eso, porque lo tienes todo en Google. Antes había que hacerlo así. Entonces, es eso, es buscar y enseñarte y que te vean y hacerlo bien como lo estás haciendo, seguro. Uh-huh.
Pues Mel Otero, muchísimas gracias por estar aquí en el Rincón del Balón. De verdad que me lo paso fantásticamente bien. Nos has dado una lección de periodismo, de básquet y de la vida en general, así que de verdad que ha sido un placer poder tenerte aquí. Ah, el placer es mío, Coldo. Cuando quieras ya sabes dónde estoy, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga, chao, chao. Y a nuestros seguidores, por deciros que si os ha gustado el vídeo, que le tienes que dar un like, que cómo nos va a gustar esta pedazo de entrevista que le acabamos de realizar a Mel Otero y que, si os gusta el canal, que os suscribáis, que es absolutamente gratis. Como dice también nuestro amigo Rafa Muntión, gratis. Cuidaros mucho y hasta la siguiente.